y bajo el título de Enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada, Javier intentará explicar y arrojar algo de luz a aquellos temores y miedos que tenemos todos, no solo como profesionales, sino también como familiares de o personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. ¿La genética es determinante o no tanto como creemos? ¿Qué importancia juegan los factores de riesgo? ¿Y qué podemos hacer para prevenirla, para ralentizarla y para mitigar los efectos de esta enfermedad? Como le caracteriza a Javier, de forma clara y sencilla intentará explicar todas estas cuestiones. Es un gran comunicador, y os aviso, es un gaditano embaucador y se hace corto escucharlo, ¿eh? No me... sí, Javier, lo sabes. No me extiendo mucho más, porque lo importante hoy aquí es dar voz a todos los profesionales que están reconvocados. Sí deciros que al finalizar podemos contar con un pequeño espacio de tiempo para hacer las preguntas, las dudas que nos surjan, o incluso hacer reflexiones en alto y poderlas compartir con todos nosotros. Pues sin nada más, paso a Javier y todo tuyo. Hay que encenderlo aquí nada más, ¿vale? Bueno. Hola, buenos días, gracias por asistir. Creo que me han puesto muchísimos micrófonos, voy a intentar que no se solape esto. Y bueno, como todo el mundo da su speech, yo antes voy a decir también unas cuantas cosillas. Lo han dicho antes, yo pertenezco al grupo coordinador desde el principio, que empezaron las jornadas, y estas sétimas ya, las sétimas es un número un poco extraño, porque no son las quintas, no son las décimas, un número así raro, pero estas han sido especialmente difíciles sacarlas adelante, las cosas como son. Estamos aquí casi de casualidad, gracias a Alfonsi, que es la que puso más la semilla, y ahora a Prado, que es la que tira de todos nosotros, porque estamos liadísimos, y bueno, ya habéis comentado, todos los que participamos. Nos falta una enfermera, y es verdad. No mira al fondo, pero bueno, nos falta una enfermera en el grupo. El grupo es un grupo activo, nos reunimos más bien poco, tenemos un grupo de WhatsApp y está abierto a todos los profesionales que queráis participar, cualquier idea, cosas que hacemos. Nos faltan manos, nos faltan cabezas pensantes y necesitamos que se una más gente, porque es difícil sacar esto adelante con las 6, 8 personas que somos. Organizar las jornadas es bastante complicado y estas han salido, ya os digo, de casualidad. Así que esperemos que haya unas octavas y bueno, no me extiendo más por ahí. Pero cualquier persona que quiera participar, tenemos el contacto que se va a ver todo. Tenéis mi contacto, podéis contactar con Prado, con las trabajadoras sociales, con las asociaciones, y necesitamos gente. Bueno, yo vengo a hablar de un tema que, antes que nada, os pido un poco disculpas porque es un tema un poco árido, yo creo que es bastante importante y si me pongo este micrófono creo que se va a acoplar, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Hola? No. Da igual. Tengo el micro de la tele, eso es lo importante. Entonces, yo es que me gusta moverme, me voy a mover y hablaré un poquito alto, así que voy a beber agua antes. ¿Qué pensáis que es el Alzheimer genéticamente determinado? ¿Alguien tiene alguna idea de a qué ha venido? Ya me ha hecho un poco de spoiler, pero... ¿Es lo mismo el Alzheimer genéticamente determinado que una enfermedad de Alzheimer? ¡Qué de cables! Bueno, pues el Alzheimer genéticamente determinado es lo que llamamos el Alzheimer familiar, el Alzheimer precoz, ¿vale? Y son esas familias que conocemos, que tienen su padre, su tío, su abuelo, varios hermanos, que son gente que empieza con un Alzheimer muy jóvenes, que les suele pillar en edad laboral y que es un drama, es un drama. Por suerte o desgracia, es verdad que hay poca frecuencia de este tipo de enfermedad, que es un Alzheimer, que evoluciona como un Alzheimer esporádico, que es el otro porcentaje. Entonces, pero este Alzheimer genéticamente determinado, vamos a hablar de ¿qué? De genética. Entonces, os pido disculpas porque, aunque sea un poquito árida, creo que hay cosas que para sentar las bases después se va a hablar de investigación y está muy en boga la investigación y gracias a este tipo de
de enfermedad muy particular, con que se sabe por qué ocurre este tipo de Alzheimer y no el Alzheimer esporádico, que es el más frecuente, pues gracias a él tenemos muchas respuestas. Entonces, bien dice Darth Vader que no conocemos el poder del lado oscuro, yo os diría que no conocemos el poder de la genética, es decir, la genética es la clave. Hay gente que incluso se dedica a esto, o sea, hay gente que se llama genetista, otros le llaman científicos, otros le llaman gente pues que, como no tampoco ganan mucho dinero los pobres, pues lo harán por vocación y tal. Pero es verdad que la genética es la base de nuestra salud, además de lo que nosotros le echemos encima a nuestros genes. Pero bueno, es verdad que hay enfermedades genéticas claramente, como la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada o Alzheimer precoz o Alzheimer familiar. Yo solo llevo aquí 9 años y, por desgracia, varias familias con Alzheimer, sobre todo los pacientes y sobre todo los descendientes, son los que tienen realmente ese temor, esa duda de, bueno, si mi tío, mi padre tienen Alzheimer, ¿me tocará a mí, no me tocará? Pues hay familias que claramente tienen un riesgo altísimo, prácticamente un 50%, las cosas como son. Es verdad que este Alzheimer genéticamente determinado o precoz o familiar es muy poco frecuente, como pongo ahí, ¿vale? Y lo que sí se sabe es que está provocado por alteraciones en 3 genes que claramente están definidos. Gracias a esos genes, la investigación en los últimos 15, 20 años ha podido avanzar tanto, que aunque parece que no ha avanzado, realmente ha avanzado tanto, aunque no hayamos llegado a la parte farmacológica, a la parte práctica no hemos llegado todavía, pero se están dando pasos más importantes de lo que parece, pero bueno, todavía no se ven esos resultados en la práctica normal. La herencia autosómica dominante, es decir, que si tú heredas un gen de tu padre alterado o un gen de tu madre alterado, vas a tener la enfermedad. Eso es seguro, ¿vale? Pero estamos hablando de un Alzheimer que es este, ¿vale? Este cachito. Y diréis, bueno, me viene este hombre aquí a contar que a mí no me va a pasar porque yo no tengo familiares con Alzheimer, pero bueno, es la base de la investigación que hay y del futuro, porque gracias a estas familias que se pueden estudiar, sabemos claramente qué pasa en esos cerebros y qué cascada ocurre, cascada del proceso patológico de por qué acaban con un Alzheimer, ¿vale? Entonces, es muy importante. Entonces, os voy a contar lo que se sabe de qué le pasa a estos pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al resto de los mortales que estamos aquí nos puede pasar esto, ¿vale? Nos puede pasar esto, tengamos antecedentes, no tengamos antecedentes, ahora hablaremos de qué riesgo tenemos en función de si tenemos antecedentes familiares o no, pero nosotros estamos aquí porque si hubiera alguien de aquí ya os tendría fichado y no hay nadie, ¿vale? Entonces, nosotros estamos aquí en este riesgo, pero gracias a los fallos que se provocan en el cerebro conocemos realmente una cascada fisiopatológica, es decir, un daño que claramente te va a llevar a un Alzheimer inequívocamente, y esos mecanismos de daño son los que se están estudiando, son los que se están investigando para intentar llevar esa experiencia aquí, ¿vale? No sé si me vais cogiendo un poco el hilo. Os tengo que hablar de cosas un poquito densas, un poquito más complejas, pero quiero transmitirlo para que vayáis de aquí con esas ideas claras, ¿vale? El Alzheimer precoz, os insisto que es muy poco frecuente, ¿vale? No os tenéis que agobiar, seguro que conocéis a familiares con varios descendientes, ¿vale? Es verdad que el inicio, la media, aunque pone antes, evidentemente al hablar de precoz, normalmente se pone la línea en 60 años, pero la media suele ser que comienzan con 45 años a tener problemas, es decir, una edad laboral, con todo lo que eso conlleva, emocionalmente, para la carga familiar que pueden suponer, la carga económica, que tienes que dejar de trabajar, todo eso es una realidad. Y esto es clave, ¿vale? Se tiene, más o menos, tienes que tener claro que hay una agregación familiar para sospechar este tipo de patología, ¿vale? Pues se habla de que tiene que haber pues, tres generaciones afectadas o 2 o más, ¿vale? Y vengo a hablar del beta-amiloide y la tau, que hay que hablar mucho de esto porque son proteínas anómalas que son las que provocan la muerte neuronal, ¿vale? Entonces, me voy a parar aquí porque gracias al estudio de estos pacientes
que se lleva estudiando desde hace muchos años, se ha llegado también a estas conclusiones, ¿vale? Entonces, ¿y por qué después se diferencia el que genéticamente está determinado del que es esporádico? Vamos a hablar de todo eso y tenemos que ir del principio para adelante, ¿vale? Entonces, la proteína beta-amiloide que os sonará es una proteína de depósito. ¿Eso qué significa? Una proteína que está en el cerebro de una forma natural, ¿vale? Pero hay una proteína, la beta-amiloide es una proteína natural, pero esta que pone 42 pesa un poquito más, ¿vale? Entonces esa proteína pesa un poquito más de lo normal y se deposita en el cerebro. Al depositarse provoca un daño, provoca una inflamación y esa inflamación hace que actives, digamos, al mecanismo para que vaya generando más beta-amiloide y se deposita más y aquí es donde empieza ese mecanismo patológico de la enfermedad, ¿vale? A nivel teórico y a nivel de ensayos clínicos es así. El depósito de beta-amiloide, ¿vale?, es el que provoca el daño de las neuronas, va dañando a las neuronas que son estas de aquí. Dentro de las neuronas hay unas proteínas que se llama la proteína tau, que se altera y desde dentro, digamos que mata a la neurona y se libera la proteína tau al líquido cefalorraquídeo. Es importante que entendáis dos cosas, que el beta-amiloide se deposita en el cerebro y que la proteína tau se libera fuera al líquido cefalorraquídeo que bañamos, porque después vamos a hablar de esto, ¿vale? Entonces es un concepto que tenéis que tener claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque un cerebro sano, pues una neurona y otra manda la información, ¿vale? Entonces si yo quiero abrir y cerrar la mano o yo quiero hablar, pues las neuronas van mandando información, entre ellas, ¿vale? Se van comunicando y se comunican a nivel de neurotransmisores, son unas sustancias químicas que son las que llevan la información de una neurona a otra, ¿vale? Hablamos siempre decimos que a lo mejor las neuronas es como un cable eléctrico, pero en realidad se comunican con sustancias químicas. ¿Qué pasa en el Alzheimer? Que ese depósito de beta-amiloide y las neuronas que se van muriendo o las neuronas que se van dañando hacen que en realidad la comunicación entre las neuronas sea menos, porque hay menos liberación de esas sustancias químicas. Esto es importante porque actualmente los tratamientos que tenemos farmacológicos lo que hacen es o intentan que las neuronas liberen más sustancias químicas o intentan que se mantengan más tiempo aquí. Eso es lo que a día de hoy hacen los fármacos que tenemos, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que eso, claro, durante un tiempo te puede servir, pero cuando más neuronas van muriendo, al final los medicamentos llegan hasta donde llegan. Y ya, como si fuera la diabetes, hay personas que su páncreas segrega insulina, pero ya no tienen más y hay que pincharse insulina. Aquí no tenemos estas sustancias químicas para administrarlas. Cuando ya no hay muchas neuronas que transmitan una sustancia química a otra, por mucho medicamento que le pongamos, no hay esa transmisión. Y es lo que pasa en el cerebro de Alzheimer. Por eso los medicamentos a día de hoy, durante las primeras fases, te puede ayudar, las fases moderadas también, en las fases avanzadas, pues oye, pues aquí si no hay sustancia química, por mucho que los medicamentos intenten estimular, pues si no hay, no hay. Mañana hablaré de la de prescripción farmacológica, es decir, fármacos que ya realmente no merecen la pena. Pero bueno, entonces, volviendo al Alzheimer genéticamente determinado, porque todo esto que os he contado lo sabemos gracias a estos estudios, la particularidad que tienen estos pacientes es que sabemos que fundamentalmente hay un gen que es el que causa el 80% de los Alzheimer genéticamente determinados. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de este gen es el problema, ¿vale? A partir de este gen, no le hagáis mucho caso y perdonad por ciertas imágenes que son un poquito más complejas, a partir de un gen normal, un gen normal lo que hace es que va cortando las proteínas y tiene una proteína normal. Pero cuando ese gen, por ejemplo, este gen, fundamentalmente este, es el que está alterado, pues la proteína que se genera, veis que es más grande, pesa más. Y esa proteína beta-amiloide es la que se deposita en el cerebro. Eso lo sabemos gracias a los estudios genéticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que los pacientes con un problema genético tienen esta cascada patológica. Aquí está el problema, en el gen que es el que genera la proteína. ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo sabemos y está muy desarrollado en estos pacientes que tienen un problema genético.
Pero ese 99% de enfermedad esporádica no sabemos qué es lo que hace, qué es lo que algo hay antes que altera el gen, que es un gen sano, tenemos genes sanos nosotros, pero hay muchas cosas que alteran ese gen y hacen que el beta-amiloide se produzca ese beta-amiloide patológico que pesa más. A día de hoy no sabemos las cosas que alteran a nuestros genes que son sanos para provocar esto, ¿vale? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada lo tenemos clarísimo. Una persona, mala suerte, hereda un gen patológico y pasa esto, y a partir de aquí. En el esporádico, en el Alzheimer esporádico, no sabemos porque hay muchas cosas que pueden provocar que el gen sano se altere. Y esa es un poco la clave y la diferencia, ¿vale? No sé si me seguís, ¿vale? Esta es la beta-amiloide patológica y en este Alzheimer lo tenemos clarísimo. Gracias a los genetistas, estas personas que están muy aburridas, gracias a ellas sabemos que estos pacientes con que hereden uno de los genes patológicos va a tener un Alzheimer seguro, que la probabilidad evidentemente es de un 50%, porque lo puedes heredar de tu padre o de tu madre, ¿vale? Y que quien tenga ese gen, un 95% desarrollará Alzheimer y además precoz, ¿vale? Eso lo tenemos clarísimo de hace muchos años. ¿Qué pasa? Que este Alzheimer es muy poco frecuente, no se ve, ¿vale? Pero gracias a ello conocemos cosas. ¿Alguien sabe? Sí lo sabéis. ¿Alguien recuerda qué es Macondo? Todos sois muy cultos, todos habéis leído, o como yo hago, audio leído porque no tengo tiempo, 100 años de soledad. La novela del fantástico autor Gabriel García Márquez, que los autores más fantásticos para mí son los que te dicen cosas que son reales, pero la mezclas con la ficción y te están contando cosas que son una realidad, pero que te meten en un ambiente muy onírico, ¿no? Como puede ser. Y dentro hay una frase que he querido rescatar, ¿vale? Que aunque en realidad 100 años de soledad, que es un poco lo bonito de 100 años de soledad, no habla del Alzheimer como tal, habla de otra enfermedad, pero es muy interesante hablar, como para los del fondo os lo leo, donde la India les explicó que lo más terrible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, no sentía cansancio alguno, sino la evolución a una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que empezaba a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, el nombre, la noción de las cosas y, por último, la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Esa definición perfectamente la podemos trasladar a un paciente con una demencia, ¿no? Una demencia tipo Alzheimer en este caso. Y os insisto en este libro porque Macondo no existe, pero el fabuloso autor realmente lo que dice, aunque se ve muy pequeñito, perdonad, porque en realidad Macondo no existe como tal, pero sí está basado en una verdad que ocurre en Colombia, donde hay una región que se llama la región de Antioquía, que le llaman los pueblos malditos. En esa región hay un porcentaje elevadísimo de pacientes con enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada. Y antiguamente pues, se pensaba pues, que intentaban chamanes, cuando llegó la religión ahí también, y se pensaban que pues, estaban malditos. Había familias que algo habrían hecho mal, hasta que llegó un neurocientífico, que falleció hace poco, por cierto, y descubrió una mutación genética en el gen que casualmente es el que provoca el 80%, ¿vale? Y a ese gen concreto, que es este, le llamó la mutación paisa. Paisa es, pues, le llama como el gentilicio de esa zona, ¿no? Y veía, pues, que la enfermedad lo hacía de forma muy precoz, que era una enfermedad muy agresiva, que a pocos años el paciente ya estaba prácticamente encamado, una dependencia completa, ¿vale? Y fijaos, por ejemplo, que en una ciudad de 46.000 habitantes había un 11%. Si aquí somos 80.000 la población, pues imaginaros un 22% de esta población que tuviéramos un Alzheimer. Fijaos lo que supone eso. O sea, para que tengáis un poco los cálculos, ¿vale? Pero claro, eso que ya se sabe de hace unos 20 años, un poco más, ese estudio
de esa zona de Colombia, nos ayudó mucho a empezar a comprender cómo funciona la enfermedad. Yo ya os he traído cómo funciona la enfermedad, lo que os he traído es toda la investigación gracias a Macondo, ¿vale? Incluso a día de hoy hay muchos estudios, sobre todo el estudio Dayan, ¿vale? Que es a nivel mundial, recogiendo todos los pacientes genéticamente determinados. Nosotros tenemos en España un instituto en el Valdebrón que recoge esos pacientes y que lo ideal es intentar, nosotros colaboramos con los que hay aquí, mandamos la información, reclaman a los pacientes, les estudian genéticamente, porque ese Alzheimer es el que nos está dando las claves, ¿vale? Es Alzheimer. Y hay otro tipo de patologías. Alguien puede reconocer que una trisomía del cromosoma 21, a lo mejor hay gente que os suena que puede ser, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Un síndrome de Down, exactamente. Son los olvidados, pero los síndromes de Down tienen mucho Alzheimer, genéticamente determinado, ¿vale? Porque se habla que los pacientes con síndrome de Down, como tienen una alteración genética clara, a los 40 años el 100% de las personas ya tiene la fisiopatología de Alzheimer. Es decir, que conocéis a muchos chicos con síndrome de Down que, bueno, pues tienen 50, 60 años y llegan a una situación bastante buena, pero no suele ser así. Hay un componente genético que provoca indefectiblemente un deterioro cognitivo y una demencia con características fisiopatológicas de Alzheimer, ¿vale? Y son los grandes olvidados también, pero se está haciendo mucho estudio e investigación ahí, ¿vale? Y nos están ayudando mucho a entender mejor la enfermedad. Entonces, digamos que en resumen, lo que nos da la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinado o el Alzheimer familiar, nos da que conocemos cuál es el punto exacto donde empieza el problema, que es en uno de los 3 genes, fundamentalmente en uno de ellos, ¿vale? En la preselirina 1. Eso provoca un exceso de producción de beta-amiloide, esa proteína un poquito más grande, ese beta-amiloide se deposita, provoca un daño, provoca una inflamación, una cascada de daños, ¿vale? Ya se convierte en algo, cuando la cascada ya es muy grande, es algo irreversible y empieza la fisiopatología, empieza el daño que es irreversible, ¿vale? Se provoca una muerte neuronal cada vez más marcada, vemos atrofia cerebral en la neuroimagen y una afectación clínica, ¿vale? Esto lo sabemos perfectamente desarrollado por un punto concreto, que es un gen alterado. Entonces, no os asustéis, que es la última así rara que pongo, ¿vale? Pero yo la he puesto muchas veces porque es verdad que esta gráfica, no os agobiéis, esta gráfica es el futuro. Esta gráfica es el futuro. ¿Por qué? Porque si seguía, me la he puesto grande a propósito para que lo veáis los del final. Si lo que habla de aquí es las alteraciones que se van provocando, ¿vale? Y el tiempo de evolución. Si os fijáis, aunque no lo pone, la afectación clínica empezaría a darse por aquí, ¿vale? Por aquí. Fijaos todos los procesos que ocurren antes. Lo sabemos también, lo ha dicho la gerente, que 10, 15 años aproximadamente se empieza ese daño, ¿vale? En el Alzheimer genéticamente determinado, evidentemente, ocurre antes y sabemos por qué ocurre. En el Alzheimer esporádico no sabemos por qué ocurre y seguramente no sea 10, 15 años, sea incluso un tiempo más atrás, ¿vale? Empieza un daño en el líquido cefalorraquídeo. Si hacemos pruebas de imagen muy concretas, como el PET de amiloide, que se pueden hacer, pero tampoco te da mucha información, también lo vemos. Y el líquido cefalorraquídeo, que seguramente conozcáis, que hacemos punciones lumbares a pacientes relativamente jóvenes, que tienes dudas, hacemos punciones lumbares ¿para qué? Para evidenciar ese daño patológico. Si en el líquido, y quiero que os quedéis con esto para que lo entendáis, si en el líquido que extraemos de la médula, que baña el cerebro, ese beta-amiloide está bajo porque está pegado al cerebro y la proteína tau está alta porque se libera el líquido, tenemos una evidencia de un daño que solo lo provoca una enfermedad como el Alzheimer. Entonces, hacemos funciones lumbares, es una prueba invasiva, no es una prueba tampoco especialmente agradable, pero a día de hoy, que es también un poco lo que se va a comentar después, podemos tener la opción de diagnósticos precoces con una punción lumbar o con otro tipo de técnicas, ¿vale? Porque te marca mucho
donde ya hay afectación clínica, no sé, hay que ser realistas, ¿vale? Y el PET-TAU, olvidaros que ni existe, es carísimo y no se va a hacer. Pero los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo, ahora entendéis un poco por qué podemos hacer punciones lumbares, porque vemos claramente que confirmamos que ese beta-amiloide está pegado al cerebro y esa proteína tau está alterada, es decir, es un daño de Alzheimer puro y duro, con una sospecha clínica. Claro, se intenta buscar a esos pacientes precoces, porque a día de hoy, todo se ha dicho, no hay un tratamiento modificador de la enfermedad. Hay cosas, y hay cosas que hay un fármaco en Estados Unidos que está aprobado, que no se ha aprobado en Europa, que se va a aprobar en Europa, que puede que tarde un año, año y medio, 2, y que tendremos en España. Y sirve para pacientes que están lo más precoz posible, para intentar frenar esa evolución, ¿vale? Ese tratamiento comentan que te puede ralentizar la progresión como un 30%. Es lo que se ha visto y es lo que promete. No promete nada más. Ralentizar un poco más la progresión en pacientes donde el daño neuronal no es muy importante. Y hasta ahí puedo leer en ese sentido. Eso es lo que tenemos a día de hoy, más cosas, pero fundamentalmente eso, ¿vale? Porque dentro de poco va a salir en Antena 3 y ya va a venir el fármaco del Alzheimer, que ni lo va a curar, lo puede ralentizar, pero también depende un poco del estadio en el que esté, ¿vale? Pero bueno, es importante que lo tengáis. Un poco las investigaciones y los tratamientos es que este Alzheimer genéticamente determinado nos ayuda un poco a entender mejor la enfermedad. Los tratamientos se están desarrollando, es una realidad, incluso hay ensayos clínicos. Ahí pone preventivo, a mí es una palabra que no me gusta, porque una cosa es prevenir y una cosa es reducir la probabilidad, ¿vale? Y yo insistiría más bien en reducir la probabilidad, ¿vale?, de la enfermedad. Y una frase muy importante es que la investigación en Alzheimer familiar te ofrece esa ventana que solo podemos tener, porque es una ventana claramente que no cambia, para entender esta cascada de fisiopatología de la enfermedad, ¿vale? Y dice, bueno, muy bien, genial, esto medianamente lo he entendido, bien, pero mi padre tiene Alzheimer, ¿y ahora qué? ¿Y yo qué? Me estás hablando que yo, bueno, si no he tenido muchos pacientes, no he tenido muchos familiares, claramente no tengo una relación familiar, de un agregado familiar, claramente, yo no tengo, bueno, pues ya, yo sé que no voy a tener un Alzheimer familiar, no soy de ese 1%, pero puedo estar en el otro 99%. Entonces, a día de hoy hay evidencia científica para aproximarse lo más posible a ese riesgo que cada uno de nosotros podemos tener, ¿vale? Evidentemente, si tú quieres, te coges en internet, te haces un estudio genético y, bueno, pues por 600 y pico euros, pues oye, pues te quedas tranquilo. Dices, ¿tengo el gen o no tengo el gen? Pues lo pides por internet. Perdón por la publicidad, pero es que está en internet. Tú metes en Google y sale, ¿vale? Entonces, no le hagáis ni caso. Los genes son estos que, a ver, si no tenéis antecedentes familiares de tío, abuelo, primo, hermano, tal, evidentemente ese 1% no vais a ser vosotros. Aquí hay una cosa que se llama APOE, ahora hablaremos de eso, porque el APOE no es un gen como tal, pero bueno. Vos podéis meteros en internet y lo compráis. Tiene hasta, bueno, hay que sumarle los gastos de envío, pero bueno. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque tenéis que entender que el Alzheimer esporádico, el Alzheimer que podemos tener cualquiera de nosotros, la herencia es diferente, es decir, el riesgo genético, evidentemente, puede estar ahí, ¿vale? Pero es una herencia multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que a nuestros genes que son sanos hay muchas cosas que le pueden afectar y cambiar. Y ese gen alterado puede provocar esa cascada, ¿vale? Pero mucho tiempo atrás y muchas cosas atrás pasan para alterar ese gen, ¿vale? Entonces, eso es importante. Evidentemente, una herencia multifactorial significa que hay factores de riesgo que pueden alterar ese gen, ¿vale? Algunos son no modificables, como la edad, es decir, los genes pues, van envejeciendo con la edad y pueden fallar, es más fácil tener ciertas enfermedades que son claramente genéticas con la edad, ¿vale? Porque el gen se puede alterar, evidentemente el sexo, hablan de que sí, que hay más riesgo en los hombres que en las mujeres, pero es una cosa más estadística, en realidad.
y evidentemente la genética o los antecedentes familiares que tengamos. Está claro que no es lo mismo no tener una familia libre de Alzheimer que tener familiares, oye, pues que a lo mejor un tío de Barcelona, otro que vive en San Fernando, pues tal, ¿no? Pero hay otros que son modificables, que son los que alteran los genes y que cada vez tienen más evidencia científica, y lo traigo dentro de una evidencia científica. Los hábitos de vida y factores de riesgo cardiovasculares, que en principio parece que no tiene nada que ver con Alzheimer, pero tiene bastante, ¿vale? Y en las sociedades, en las guías, esta frase se repite muchísimo. El factor de riesgo genético evidentemente predispone, pero se deben dar otras circunstancias, estos factores de riesgo, para que se desarrolle la enfermedad, ¿vale? Para que ese gen sano se altere. Dicen que evidentemente, estadísticamente, si tú tienes un familiar de primer grado, mi padre tiene o ha tenido un Alzheimer, yo tengo 4 veces más riesgo, ¿vale? Eso es una realidad y estadísticamente es así. Dicen que si además te hacen una analítica y tienes un marcador de la apolipoproteína E4 alterado, tienes 3-4 veces más riesgo. Pero esto no te garantiza el desarrollo de la enfermedad. Es decir, es un riesgo. Igual que tener a tu padre con Alzheimer es un riesgo, ¿vale? Si encima tienes, y os podéis comprar para haceros el test, y no te va a decir, solo te va a decir que tienes más riesgo, ¿vale? Qué chico se ve, la verdad. Pero la Sociedad Española de Neurología, por coger una de ellas, a día de hoy no se realiza de forma rutinaria ni se aconseja realizar este tipo de pruebas para conocer si una persona es portadora de la APOE4, ya que el tipo de información que aporta no tiene utilidad diagnóstica ni pronóstica a nivel individual, pues es imprecisa. Lo único que te va a decir es que tienes más riesgo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después salen noticias así y te dicen, ostras, si este tiarrón que tiene dinero a cascoporro se ha hecho el APOE4, tiene más riesgo y ha descubierto que tiene un alto riesgo de padecer Alzheimer y se ha retirado, ya no le vas a ver más en película o a no ser que quiera volver. Hombre, yo si tuviera su dinero a lo mejor no estaría aquí dando las charlas, pero bueno, después salen estas noticias y te chocan, ¿vale? Y dices, bueno, pues si este hombre se ha retirado, yo ya... es verdad que este actor tenía no una alteración en la APOE de su padre, sino 2, de su padre y de su madre. Y eso le eleva más el riesgo de padecer un Alzheimer, ¿vale? Pero eso no significa que lo vaya a tener, porque la APOE está aquí. Pero fijaos todos los genes que se pueden ver alterados y empezar esa cadena. Es decir, la APOE estadísticamente es la más importante, tienes más riesgo, pero después hay muchas otras, muchas otras. Esta está en vías de investigación muy importante, pero tenemos millones de genes, es decir, no nos volvamos locos en ese sentido. Os traigo millones de genes, ¿vale? Es verdad que estos genes pueden ser los más importantes porque son los que rompen la proteína y las pueden hacer la proteína más pesada y provoca esta cascada, pero estas proteínas, todos estos genes son genes sanos, ¿vale? Que se ven afectados por algo. Fijaos toda la cantidad de procesos por donde puede empezar un Alzheimer esporádico. Y esto os digo que es donde puede empezar a nivel que podemos evidenciarlo, pero no sabemos por qué se dañan esos genes, ¿vale? Entonces, la herencia multifactorial del Alzheimer esporádico del 99% de todos los que estamos aquí, no bastan esos factores de riesgo no modificables, tiene que sumarse algún factor modificable. Y ahí es donde hay que insistir, ¿vale? Pascual Maragall, que es verdad que es una fundación muy activa, pues saca sus informaciones y si os fijáis, tiene aquí los factores de riesgo no modificables aquí arriba, ¿vale? Le faltaría, digamos, el sexo por una cosa que tú no puedes elegir, pero todos estos son modificables, todos estos. Los factores de riesgo cardiovasculares, el estilo de vida y evidentemente otros, ¿vale? Pero aquí es donde hay que incidir, independientemente de que tengáis riesgo. Y ahí podéis hacer los cálculos. Mi padre 4 veces más, me he pedido la APOE por internet y tengo otros 4 veces más. Muy bien, tenéis esa probabilidad, tenéis ese riesgo. Pero no teniendo unas alteraciones, que esto es ideal, que hay que intentar llegar a esto. Y cuando hablamos de que estos factores, intentar controlar esto, es lo ideal.
es imposible con el ritmo de vida que tenemos y todos los problemas que hay de alimentación, de estrés, es imposible, pero hay que intentar llegar aquí, ¿vale? Para reducir en la mayor medida posible nuestro riesgo, independientemente de que tu número sea diferente al mío, porque yo no tengo ningún familiar de primer grado con Alzheimer y a lo mejor tú sí, pero eso es un riesgo, ¿vale? Y las guías de la Sociedad Española de Neurología actuales te dicen, los marcadores claramente establecidos son evidentemente la edad, pero eso es el sexo, que es estadísticamente, y la APOE, ¿vale? Eso es un riesgo que tienes, ¿vale? Pero te dice, los factores de riesgo son igual de importantes para la demencia en general como el Alzheimer. La depresión, que es un tema que está ahí, que se puede confundir al principio, en las primeras fases, pero la depresión de inicio precoz, antes de los 60 años, aumenta el riesgo por muchas cosas. Y diréis, ¿qué tiene que ver la depresión con el tema con la demencia? Pues tienes que ver en que dejas de hacer cosas, en que tienes menos estimulación social, cognitiva, quizás te dejas llevar a nivel físico también, es decir, va más por aquí el tema, ¿vale? En ese sentido. Y con lo que concluye la Sociedad Española de Neurología, como concluye la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, es que dice, se recomienda el tratamiento adecuado de los factores de riesgo modificables. Es decir, no estamos hablando de que haya un medicamento que pueda retrasar la enfermedad, y de eso no existe. Lo que dice, y es una evidencia científica, es que el mayor abordaje que podemos hacer para reducir nuestro riesgo de cada uno es un control de factores de riesgo. Factores de riesgo, pero hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo, hábito tabáquico, diabetes, el tema emocional, el tema social, todo eso es fundamental y reduce el riesgo muchísimo, ¿vale? Yo la palabra que más utilizo en mi consulta es entretenimiento, no utilizo otra. Y entretenimiento significa muy amplio, ¿no? Actividad física. Entonces, esto lo hizo mi hijo y me dijo, ponlo. Digo, venga, yo lo pongo. Entonces, ¿me puede tocar a mí? ¿Puedo pasar de esto a esto? Pues en parte depende de ti. Y muchas gracias. Empezar a preguntar. ¿Habéis hecho vuestros cálculos? Me habéis hecho hacer la primera pregunta. Si nadie se anima, me la hago yo mismo. Quiero dejar claro lo de los medicamentos porque después vamos a hablar de otras cosas, pero tenéis que entender que el proceso fisiopatológico es el que es, ¿vale? Y la cascada, una vez que empieza, es irreversible. Eso es una realidad, ¿vale? Yo insisto mucho en esto y cada vez hay más evidencia científica porque a día de hoy es lo que tenemos. Es decir, y aquí la media de edad es muy buena, es decir, 45 años puede ser la media de edad. Entonces, es verdad que, como se ha dicho antes, los tratamientos que vienen son tratamientos para personas con una demencia establecida en fases precoces, leves, que sí pueden en parte cambiar un poco el curso de la enfermedad, pero no es tanto una lotería como me suelo encontrar en la consulta, de, bueno, es que mi padre es que tal, pero yo entiendo también que en el siglo XXI, que la enfermedad del siglo XXI es la falta de tiempo, también siempre lo digo mucho, entonces ahí yo creo que nosotros, que somos muy jovencitos todos, os diría que tenemos más riesgo nosotros que nuestra generación antecesora de tener Alzheimer. ¿Por qué? Porque vamos a vivir más, porque hacemos mucha menos actividad física, quizás la parte social, sobre todo aquí en Manzanares, en los pueblitos de aquí, quizás incluso antes era más que ahora. Tú salías ahí a la calle en verano, ¿no? Te salías ahí al portal, y antes había una estructura, unas redes sociales, incluso una red de apoyo, que a día de hoy se ha perdido. Nos tenemos que basar mucho actualmente nos tenemos que basar mucho en las políticas que se hagan, ¿no? Y yo creo que es mal enfoque, porque las políticas tienen esto es cuestión de dinero. Tienen su dinero, tienen sus ayudas, tienen sus centros, tienen sus EPA, su centro de día, pero se llega hasta donde se llega. Esa prevención
no voy a deciros que sea cuestión de cada uno, es cuestión de cada uno, pero no a nivel de víctima, sino que a nivel de Alzheimer, a nivel de cáncer, a nivel de patología cardiovascular, cardiocerebrovascular. Entonces, sí que en parte está en nuestra mano esto, pero no hablo de Alzheimer, hablo de muchas patologías que nos van a venir porque vamos a vivir más años. Y que eso es un tema que será para el año que viene a lo mejor, las ayudas llegan hasta donde llegan y evitar llegar a ese punto. A ver, una cosa que se consigue ahora, con respecto a lo mejor hace unos años, es que desde fases lo más precoces posibles, desde que tiene un diagnóstico, ya se está encima de la persona. Y eso a nivel social, a nivel incluso médico, pues la persona está más protegida y antes había más silencio que ahora, puede ser, en ese aspecto de tabú, pero a día de hoy quizás la persona está un poquito más protegida. Pero vamos a donde vamos. La sociedad envejece, cada vez tenemos más factores de riesgo y en realidad, yo así lo digo así de bruto, tenemos más riesgo nosotros que nuestros padres. Ahora, hablar vosotros. Las pruebas genéticas, entiendo que las alteraciones genéticas son las mismas en un Alzheimer familiar, en un Alzheimer esporádico. No. Son distintas. Tú tienes todos estos genes y más. Pero vosotros, por ejemplo, para determinar un Alzheimer familiar, no lo determináis únicamente porque haya familiares, eso te da la pista, pero haces una prueba genética para ver, no, simplemente... A mí me da igual porque el 80% sé que va a estar alterado este gen. Unas pruebas genéticas te dicen poco. El Alzheimer genéticamente determinado, a ver, si quieres hacer las cosas bien hechas, evidentemente tendrías que confirmar qué gen de los 3 que conocemos están alterados. Pero es que te da igual. Pero porque no podrías hacerte las pruebas con 20 años para tener activas y con 40 positivas, me refiero. No. La alteración es de nacimiento. La alteración es de nacimiento. En los dos casos. ¿En qué dos ¿En el casos? familiar o en el esporádico? Tú no tienes genes alterados en el esporádico. Eso es lo que digo, que tú te puedes hacer una prueba genética en el esporádico con 20 años y está todo bien y son 50, ¿no? No, Pueden haber mutado, no, haber cambiado. no. Entonces, ¿para qué sirve la genética? Tú, Es esporádico. tú eres Juan, te hago una foto con 20 años y digo, ah, mira, pues es Juan. Y ahora te hago una foto con 45 que tienes y digo, anda, pues es Juan. Pero a lo mejor Juan con 20 era un chaval, un gamberro de 1000 narices, tal y cual, y ahora has cambiado como persona. Lo iba a decir al revés, pero bueno, por no dejarte en mal lugar. Pero con nuestros genes pasa eso. Es decir, el gen es el mismo. Tú naces con esos genes que son todos normales y que no sabemos qué factores de riesgo hacen que se altere el gen. Pero el gen sigue siendo sano. No, es lo que te quería decir, que esa alteración puede surgir en cualquier momento. Sí, lo que pasa que es verdad que la edad va alterando los genes, ¿no? Va haciendo que los genes, porque los genes, como muchas cosas en el cuerpo, todos estamos regenerándonos, es decir, los genes se alteran y cuando hay un fallo, nuestro propio sistema inmune lo repara, y es continuamente. Es verdad que conforme la edad, ese sistema inmune está menos activo y se pueden ir provocando más fallos y no te da tiempo a tapar todas las goteras que vamos surgiendo, y aparece el envejecimiento. Normal, saludable. Hay gente que envejece más rápido y hay unos genes que se van alterando más y hay un envejecimiento más, como a mí que se me cae más el pelo, como a otros que tienen más problemas de memoria, como otros que tienen más artrosis, como otros que... Y van surgiendo alteraciones en relación al envejecimiento, que en unos puede el envejecimiento ir tan rápido a nivel cognitivo o con un daño que va a hacer un daño neuronal con un depósito de beta-amiloide y provoca ese Alzheimer. Pero los genes se alteran por sí. El problema es que tiene que haber un cúmulo de circunstancias que no sabemos cuáles son, que son los que alteran. Y cada vez hay más evidencia científica que un porcentaje muy alto de esos factores de riesgo tienen que ver con hábitos de vida, con factores de riesgo cardiovasculares que se pueden modificar, pero que yo ya con los años que tengo ya no los vamos a modificar porque no lo hacemos. Sí. La tensión, el colesterol, la diabetes, insistimos y bueno, yo es que entiendo que hay otras cosas, que está la alimentación, que cada vez es peor, por ejemplo,
que cada vez tenemos menos actividad física, estamos más sedentarios, bueno, esas cosas. No, yo te hablaba por la diferenciación entre una enfermedad y otra, por el consejo genético. A una persona que sabe que tiene un gen familiar, pues recomendaría Eso es otra cosa. no tengas hijos, que sabes que van a tener el Alzheimer casi al 100%. Eso es otra cosa. Por ahí iba. Esa persona con un Alzheimer genéticamente determinado que se conoce es un melón por abrir, que es el consejo genético. ¿Qué pasa? El consejo genético, el problema es que al final tienes que trabajarlo mucho antes. Es decir, la persona que le empieza a entrar el miedo ya ha tenido descendencia. Por ejemplo, los casos que yo me encontré aquí en Manzanares, hemos tenido que hacer consejo genético de decir, mira, tú ya no, porque tú tienes ya, tú ya tienes a tu hijo, pero ¿y tu hijo? ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Tu hijo va a querer tener hijos? ¿No va a querer tener hijos? ¿Se va a querer hacer las pruebas? Porque eso, hay un tema gordo ahí. Es decir, ¿quién es el valiente que con 25 años se hace una prueba genética que sabe que indefectiblemente te va a dar? O sea, que si te da positivo, lo más normal es que tengas un Alzheimer. Eso es muy individual. Y yo me he encontrado con los dos casos. Gente que me ha venido con 20 y tantos años buscando ese estudio genético, valiente, y gente que ha dicho, yo no quiero saber nada. Mi hermana se lo hace, pero yo no me lo voy a hacer, porque da mucho miedo. Lo que ha dicho Alfonsi antes. Imagínate, si la gente con el diagnóstico o con la sospecha ya tiene el miedo, imagínate una persona asintomática. Entonces, eso es un melón de que se puede estar hablando aquí toda la mañana de eso. Y es muy interesante porque a día de hoy dice, bueno, sí, pues tienes este problema, pero no hay tratamiento. Y puedes hacer poco, porque a nivel genético ya tienes el gen alterado. Sí, no, vale, sí, que te cuides, pero es que esto ya es 95% probable. Eso es complicado. Y esto no se habla de esas familias que existen. Son pocas, pero existen. O sea, es que en Manzanares, con los chicos que sé todo, hay varias familias. No Manzanares pueblo, pero en el área. Más cosas. Por allí había, pero a lo mejor... O habla alto. Ah, tener el micrófono. Gracias. Hablabas de la punción lumbar como para evidenciar, ¿no? y dar un diagnóstico con garantía, de alguna forma. No sé si sería, muy alocado pensar, igual que se hacen cribados para el cáncer, en el caso de las mujeres, para el cáncer de mama, a nivel de próstata, para los hombres, si llegaron a una edad, de forma voluntaria, por supuesto, alguien se hiciera una punción lumbar, puesto que hablamos de un fármaco que en un año o un poquito más puede llegar a nuestro país y sería interesante de cara a ralentizar la enfermedad. Te escucho. Pero quiero volver aquí. Sí, y tu pregunta tiene mucho sentido. Hay una prueba que habréis escuchado, que es el PET de amiloide, que es una prueba de medicina nuclear, que se hace en Ciudad Real, que existir existe, pero solo te evidencia que tengas un depósito de amiloide en el cerebro, más o mayor o menor número, ¿vale? Es una prueba que se hace muy ocasionalmente para personas que tienes una sospecha y que evidencias un daño demasiado patológico de ese beta amiloide en el cerebro. La punción lumbar va más allá, porque te evidencia que hay un beta amiloide muy bajo, es decir, sabes que hay ese depósito sin verlo, y te evidencia que hay un daño neuronal donde la proteína tau que está dentro de la neurona se libera. Si se libera es porque la neurona se ha destruido. Entonces, sí, es una pregunta muy al caso, porque sí, se podría plantear como una opción de cribado, pero esta también al salir, una detección de beta amiloide y tau en sangre. Mucho menos invasivo, ¿vale? Que a día de hoy, y lo podéis comprar, podéis pedirla,
y tiene mucho riesgo, no he querido meter ese tema, pero bueno, tiene mucho riesgo porque da muchos falsos positivos y falsos negativos. Es decir, la prueba todavía no está bien desarrollada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la punción lumbar tiene sus riesgos, que tienes que firmar un consentimiento, que no es una prueba como una analítica como tal, pues es verdad que se intenta un poco acotar, no es lo mismo que una mamografía. Entonces se intenta acotar a pacientes donde la sospecha o es muy clara y, bueno, a ver, si es muy clara tampoco la hacemos, pero si hay esa duda, incluso muchas veces tienes esa duda para decir, es que yo no creo que tenga un Alzheimer y esta persona va a tener fallos de memoria, porque se pueden tener fallos de memoria por multitud de causas, un síndrome de apnea del sueño, por un tema depresivo, por tema de fármacos, es decir, que a nivel de estudio de memoria en neurología, pues no todo es deterioro cognitivo ni demencias. Entonces, a veces incluso para quitarle esa mochila a la persona y decir, creo que estoy empezando con un Alzheimer, lo puedes hacer. Tiene su riesgo porque a lo mejor está en unas fases en las que ni siquiera el líquido, ni siquiera los resultados son convincentes. Y tú le dices, mira, ahora no tienes este daño, no evidencia este daño fisiopatológico, no sé dentro de 10 años cómo vas a estar. Porque a lo mejor todavía no has empezado un proceso fisiopatológico que se evidencie claramente y dentro de 10 años sí lo tienes. Entonces, no es una prueba tampoco 100% fiable, no se considera una prueba de cribado porque es cruenta, porque hay gente que se la hace, puede ser normal y a lo mejor todavía no tiene los niveles alterados suficientes y tienes que planteártela repetirla dentro de 5 o 10 años. Y porque, bueno, también en parte se está planteando que como vienen pruebas menos invasivas, es que dentro de poco va a haber un giro aquí. En el manejo, en ese diagnóstico, va a haber un giro más pronto que tarde. Estamos intentando, y es difícil, estamos intentando buscar a esas personas para a día de hoy decirle lo que tienen. Y como dice Alfonsí, se pueden organizar la vida, pero no le ofrecemos tratamientos mucho mejores que a otra persona. Pero hay tratamientos que van a venir y van a ser para estas personas. Entonces, estamos ahí, esos pasos muy despacio, más despacio de lo que nos gustaría, pero desde las primeras jornadas a la séptima ha cambiado la cosa. Y eso gracias a la investigación, entre otras cosas. El problema del cribado es que te detectaría que ya tienes la enfermedad. Sí. Detectar la proteína tau y la amiloide, ya estás enfermo. No estás enfermo, tienes el proceso patológico. Tienes el proceso que va a desencadenar una enfermedad que no tiene cura ahora. El cribado de otra, de cervix, de colon o demás. Es que el diagnóstico. El paso anterior de una enfermedad, Es verdad que quizás no lo he explicado bien. El diagnóstico de Alzheimer conlleva una sospecha clínica, porque tú puedes tener otras enfermedades parecidas que te den unas alteraciones fisiopatológicas parecidas y que a día de hoy tenemos dos pruebas, el beta-amiloide y tau. ¿Es exclusivo de Alzheimer? No 100%, ¿me entiendes? Y si no tienes una sospecha clínica, puedes meterte en un berenjenal. Entonces, es verdad que es complicado, porque tienes pruebas, quieres meterte como si las pruebas fueran perfectas y todavía no lo son. Es complicado todavía. A ver si dentro de 3 añitos hablamos de otras cosas, pero es verdad que todo esto, quien ya lo tiene, familiares, pacientes, asociaciones, quien ya lo tiene, lo tiene. Y esto va más allá, ¿no? Eso son muchos años antes, pero bueno, es lo que nos va a ayudar a los pacientes del futuro, eso es una realidad. Bueno, pues yo creo que ya, antes que se nos alargue más, habrá que ir a desayunar, que por cierto el desayuno está patrocinado por Alter y por Fresenio, que es un buen desayuno, y le agradezco también a ellos. Muchas gracias.